La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. Fronteras abiertas a esta hora de la mañana, 10:34, y nosotros estamos muy atentos a todo lo que está pasando en esta aldea global. Hablábamos de los tiroteos, hablábamos de lo que está marcando la agenda de seguridad, no solo en Estados Unidos, sino que aquí también tenemos nuestras propias discusiones. El Congreso está discutiendo las leyes de seguridad con urgencia y nosotros tenemos que hablar sobre esto con él. Lo esperan nuestros auditores todos los martes. Alberto Mayol, académico, sociólogo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, Frank. ¿Qué tal? Bien, Alberto, ¿qué tal? Felices de tenerte para poder conversar este tema que ya está marcando la semana y de seguro va a seguir haciéndolo, respecto al asesinato de la carabinera que se junta ya en esta lamentable cifra con los mártires de la institución, en donde lo que va de año son un montón, la verdad, mucho más de lo que querríamos, y esto, más allá de lo que se conversa en las familias, de lo que se conversa en las mesas, a la hora tan característica de la 11 en nuestro país, a grandes rasgos también no solo es eso, sino que afecta en materia política. ¿Cuáles son las repercusiones hoy por hoy para el gobierno, para la aceleración de estas leyes que vamos a seguir viendo durante la semana, Alberto? A ver, en los estudios sobre política hay una palabra que se usa muy ciúticamente, pero en realidad no tiene versión castellana equivalente, que usamos en realidad la versión francesa, que es el concepto de estar frente a un clivaje, ¿no? El clivaje es una dimensión de conflicto que articula las relaciones sociales a su alrededor. Cualquier cosa se puede convertir en un clivaje. Shakira Piqué se puede convertir en un clivaje. Un partido de fútbol. Y por supuesto, las diferencias políticas, los sectores políticos, la izquierda y la derecha, a veces pueden no serlo. También es novedad cuando un clivaje deja de serlo. Hay muchísimos casos en la historia que han marcado en momentos, en coyunturas determinadas, un clivaje, algunas veces durando muchas décadas incluso, pero que es de una coyuntura particular. Un caso judicial, el famoso caso Dreyfus en Francia, hace más de 130 años, qué sé yo. Bueno, la verdad es que en este caso hay que decir que desde el año 2019 Carabineros es un clivaje. Y la administración de ese clivaje para un gobierno como el de Gabriel Boric va a ser siempre un dolor de cabeza, porque en rigor en ese clivaje Gabriel Boric y su gobierno estaba al otro lado del mesón. Explícitamente en el mesón de la refundación, en el mesón de las acusaciones de violación a los derechos humanos por parte de Carabineros y de las autoridades políticas de la época. En el mesón donde hoy por hoy también salen tweets que reflotan de ese momento. Por supuesto. Y el problema es que en medio del análisis, no digo que haya sido equivocado, digo simplemente que son los hechos, digamos. El hecho es que el gobierno en un momento determinado decide que tiene que estar del lado de Carabineros, con los mismos actores que heredaron, o sea, no modificando el generalato de Carabineros, sino quedándose con los mismos, a sabiendas de que esos mismos los habían recontrainvestigado a cada uno de estos líderes jóvenes, a sabiendas de todo, decidieron quedarse allí y darles insistentemente la mano hasta poder entonces granjearse algún nivel de vínculo, de relación más fructífera. Tesis, cualquiera de las tesis que hubiese elegido el gobierno en realidad era tesis difícil de sostener, pero todas las otras tesis también eran malas. O sea, no, era un problema sin solución, porque tú te acababas de convertir en el jefe de lo que habías criticado tanto y no estabas en condiciones de tener la información suficiente para poder ejecutar una tarea de reforma de gran alcance de las fuerzas policiales en Chile, porque tú no eres experto y porque sin el concurso de las fuerzas policiales vas a estar muy mal. Y si contratas, tú puedes contratar en obras públicas a un experto extranjero,
pero en seguridad no puedes darle un poder enorme a un poder extranjero porque evidentemente es una violación a la seguridad nacional. O sea, era un problema perfecto. Y el problema perfecto sigue carcomiendo los cimientos del gobierno. Esa es la verdad. El gobierno tiene que aceptar que el general director de Carabineros haya hecho las críticas que ya hizo, que luego las morigere, da lo mismo, esa es la verdad. En términos políticos, es normal pedir disculpas después de ya haber dicho lo que dijiste, se estila. La primera semana en que asumió Ratzinger como Papa Benedicto XVI, él fue y dijo: el Islam es una religión de guerra. A la semana pidió disculpas, pero ya lo había dicho. Entonces, el general director ya dijo lo que tenía que decir. Dijo que en el fondo hay una desconfianza respecto al quehacer policial de este gobierno. Esa es su mirada. Pero ahora se desmarca y dice que tiene todo el apoyo del gobierno. Pero lo dice de una manera que hasta magnifica el problema, porque lo que dice básicamente es que le han pasado cualquier cantidad de plata, y que tienen la posibilidad de comprar más cosas que antes. No es la mejor manera de decir que tu relación de matrimonio es sólida. Entonces, la verdad es que hay un problema ahí que el gobierno no tiene cómo solucionar muy fácilmente, y que no tiene hoy día, no ha trazado los caminos para resolverlo. Esa es la verdad. No tiene una estrategia de base más que someterse de alguna manera. ¿Está de manos atadas? Claro, porque en el fondo está, cuando tú vas y dices: yo hago los indultos, tú estás, por eso es la crisis, porque los indultos significa justamente volver al lugar original del clivaje. Entonces, cuando tú lo haces, aparecen todas las críticas. Cuando tú resulta que salió que una de las personas involucradas había sido indultado por Piñera y por todo el sistema político, porque eso pasó por el Congreso, y resulta que nadie dice nada, porque hay responsabilidades compartidas. Sí. Pero en este caso, sí. En la mañana revisaba justamente a propósito de estos indultos, que esta noticia de que habían sido indultados por Piñera, obviamente, es que la política es así, pues muchos políticos diciendo: mira, los indultó Piñera, pero había gente que les ponía el posteo al tiro y decía: oye, tú votaste a favor de esto también. Pero que tiene que ver que en la política lo que pasa también es que uno dice muchas cosas por conveniencia, cosas que a lo mejor no necesariamente creéis en lo profundo, pero tenéis que decirlo porque la coyuntura te obliga políticamente a decir ciertas cosas, y estos son los costos que se están pagando al final. Sí, y hay que decir que ese indulto de Piñera fue un indulto muy bien hecho. ¿Bien hecho en qué sentido? Que el acto administrativo estaba sumamente fundamentado. Había todo un trabajo previo de un informe internacional justamente que señalaba los problemas del sistema carcelario chileno y el absurdo de una cantidad importante de personas que no tenían que estar en el tipo de recinto que estaban o no tenían que estar presos derechamente. Y entonces Chile en ese momento estaba segundo del mundo en cantidad de presos por cada 1.000 habitantes, y entonces se toma esa decisión y esa decisión se colegia con el Congreso. O sea, Piñera entiende que no puede indultar a esa magnitud de personas solo. No, aquí no pasó eso. Aquí lo que pasó es que el presidente, justamente porque había renunciado a su posición del clivaje, no pudo fundamentar su decisión. Ese es el problema cuando tú renuncias a tu base en el clivaje. Tú estás en un lado y tú tienes que ir a decir que el estallido social es un fenómeno que tiene que ver con X, Y y Z, que de alguna manera tú consideras que lo que ocurrió allí no es un ejercicio simple de violencia, sino que es un fenómeno social. Pero no lo puede decir, porque no está el clima para decirlo, y no se atreve entonces a decirlo. Y entonces hace un acto que es relativamente infundado porque sus fundamentos están escondidos. Esos fundamentos existen, pero están escondidos y no se atreven a decirlo. Entonces tú renuncias a eso, pero no renuncias a todos los actos que eso supone. No renuncias al indulto por de pronto. Entonces el problema es tan simple como el siguiente, y aquí enlazo con la situación de las 2 recientes muertes de Carabineros. La situación es que entonces cada vez que un carabinero salga herido o que un carabinero muera en operación, esto va a aportar al clivaje, a un lado del clivaje que indudablemente va ganando. Esto es lo mismo, a propósito de Piñera, que cuando, esto era así, un fin de semana ganaba 2-1
el equipo que dirigía a Bielsa 3 años después de que se había ido, y todos apuntaban a Piñera con el dedo. Porque Bielsa es un clivaje en la historia reciente de Chile. Entonces, en ese contexto se produce una situación en la cual el gobierno va a estar a merced permanentemente, donde cualquier tragedia en Carabineros va a ser, en el fondo, en favor de la institución, en contra del gobierno, y un escenario de difícil gestión. El gobierno no ha encontrado la manera de resolverlo, reconozco que es bastante difícil, pero su tarea es buscar una solución mejor de la que tiene, no tengo ninguna duda de eso. Y dentro de esa dificultad es lo que vamos a ver durante esta semana en esta discusión de las leyes de seguridad, en donde entendemos que la ley, en esta conjunción de la ley Naín Retamal, específicamente la Retamal es la que podría traer más conflictos en el debate. ¿Cómo lo vamos a ver durante estos días? Sí, es que todo proyecto que esté rodeado del tema de la sanción, el castigo, la dinámica más punitiva. O sea, hoy día la sociedad chilena entró en una fase que pasa mucho cuando tú sientes que no se ha hecho suficientemente justicia, y que es una fase donde la única solución parece ser aumentar la capacidad de castigo del Estado. Pero eso es un fenómeno social en el fondo, como lo que tú dices desde la perspectiva sociológica, te lo digo. Esa falta de justicia es la sensación que estamos viviendo en Chile. Es que pero la falta de justicia deriva de muchas cosas, pero se resumen. Una de las cosas más complejas que es bien interesante cuando uno ve las investigaciones es que la gente te habla de toda clase de injusticias, pero cuando tú le dices dónde falla la justicia, inmediatamente entiende tribunales. Uh-huh. Entonces, la magnitud del problema es muy ancha, pero a la hora de las soluciones la gente dice, bueno, tiene que haber castigo. Cuando las sociedades están en crisis, la sensación es que hay que echarle la culpa a ciertos grupos y castigarlos fuertemente para dar una perspectiva ejemplarizadora. Y es efectivo que a veces eso sirve, ¿no? Para construir un nuevo escenario, pero en general esas dinámicas punitivas pueden ser un problema porque finalmente tú entras en una dinámica punitiva que después nunca logras salir de ella. Las sociedades en ese sentido son, cuando tú depositas, regresas de la lógica del derecho moderno, el derecho moderno es impersonal. Cuando tú empiezas, por ejemplo, con este juego que a mí me parece que es complicadísimo, de que los proyectos de ley, los juicios tienen nombre y apellido, están basados en un caso emblemático. ¿Cómo tú, legislador, cómo tú, juez, vas a plantearte de alguna manera, en alguna dimensión, distinto a lo que te diga la familia del nombre del caso? Uh-huh. O sea, es muy complicado. Sí. Entonces entras en una dinámica que técnicamente se llama populismo penal. Oye, entonces, perdón, dale. No, es que yo creo que esto es un punto central para entender en el fondo cómo estamos hoy día como sociedad diciendo, ¿sabes qué? Esto ya nos cansó, tiene que terminarse, y la única forma que debemos terminarlo es estableciendo un Estado mucho más que es una dinámica difícil de salir. Dentro de ese mismo castigo, y te quiero llevar a esto, Alberto, que va paralelo a lo que estamos viendo respecto a las discusiones de seguridad, también es seguridad, pero todo el factor cártel, todo el revuelo con las casas narcos, también se ve enmarcado en esta ya inminente carrera presidencial, en donde el alcalde está tomando mucha fuerza y también en materia de seguridad va vinculado. ¿Cómo has visto las encuestas durante estos últimos días al respecto, donde también tenemos otro factor, el factor Matei, que está un poquito más silenciado al respecto? Lo que pasa es que Carter se le ocurrió, o a alguien de su equipo se le ocurrió una idea que desde el punto de vista de esta lógica del clivaje es comunicacionalmente brillante. Su nivel de inutilidad es extraordinaria, ¿no? pero comunicacionalmente es muy, muy eficaz. Es inútil. A mí no me gusta. Claro, es totalmente inútil, ¿no? Solo simbólico, sí, en el fondo, dices tú. Claro, pero justamente por eso funciona, porque es una sociedad que está necesitada de sentir de que al malvado hay que castigarlo de cualquier manera, como sea. Volvemos a la justicia que tú decías.
volvemos a la justicia, Cobrar pero volvemos a la justicia, el Estado haciendo forma de justicia a la manera de la propia mano. Eso, como la justicia de lo que quiere la gente, que es lo que decías tú. O sea, es cuando agarran a un tipo corriendo por el paseo más porque se acaba de robar algo y le pegan entre todos. Es esto hecho por las instituciones, que dicen, mire, yo no sé quién vive en su casa a estas alturas, no tengo idea si esta casa usted vivía simplemente, por eso esto es una casa narco. ¿Ya? Lo único que sé es que yo tengo en mi poder solamente un recurso, ¿ya?, para hacerle daño a usted, que es botarle la parte que tiene una inflación hechiza que no fue declarada en la ley del mono, ¿ya? Y entonces yo le voto esa parte y entonces doy una señal política al respecto. Se hace con carabineros de por medio, con toda la última fue una puesta en escena que de hecho molestó al gobierno, porque los carabineros parecían cuadrados frente al alcalde, una cosa bien... Nunca antes visto. Claro, ¿no?, bien absurda. Pero bueno, ese es el juego que se está jugando y Carter lo hizo bien. Es un esfuerzo lo más parecido de generar una especie de Bukele para Chile. Fue un ejercicio intelectual y abogacil más o menos inteligente, insisto, completamente inútil, pero más o menos inteligente desde el punto de vista comunicacional, y encontró un camino y tiene dando vuelta en círculo al sistema político a partir de eso, y fascinaba a la población que dice, yo lo único que quiero es que los sancionen, y si hoy día me ofrecen la pena de muerte, yo la pena de muerte la firmo. ¿Y tiene que ver un poco también con esto del clivaje que decías tú? Porque de alguna manera, como el gobierno ahora se tiene que poner al otro lado de la mesa, tal como tú señalabas ahí, también yo creo que lo de Carter tiene una intención, que es decir, no, nosotros somos los que hemos estado siempre del lado de Carabineros, entonces exacto, por eso también se justifica esta especie de show mediático, que a lo mejor, claro, no sirve para combatir el narcotráfico, pero a lo mejor para los fines electorales sí sirve, pues porque se discute mucho que Carter va a ir de candidato presidencial y esto obviamente lo ayuda porque en el fondo también dice, no, nosotros somos los que creemos en esto y nosotros somos los que estamos en este lado de la mesa. Y por eso le sale limpia la jugada. Porque la jugada está limpia porque se siente tranquilo respecto a las posiciones habituales de los sectores de derecha respecto al tema policial, y por supuesto el problema de todo eso es cuando tú no eres capaz de ilustrar respecto a los errores cometidos anteriormente. O sea, aquí el gobierno hereda un problema de narcotráfico que venía ya creciendo enormemente hace muchos gobiernos atrás, con mucha evidencia de que iba a seguir creciendo y que Chile se iba a convertir en un país crecientemente interesante para efectos del narcotráfico, sea de paso o sea de consumo. Entonces, realmente no había existido un trabajo de inteligencia suficientemente útil para poder permitir esto. Se había sabido que habían narcotraficantes que pasaban por Chile y no habían habido problemas. En fin, hay una serie de fenómenos que uno puede ir encontrando de errores del pasado, pero sencillamente Carter logra tomar estos errores del pasado, transferirlos al presente y plantarse él con algo que tiene una virtud en todo caso, y es que no vemos habitualmente una acción en la cual algún político se ponga de verdad expuesto frente a los narcotraficantes. Entonces tiene esa fuerza. Sí, siendo alcalde también, que es un poco de eso que comparte con Evelyn Matei, quien se ha pronunciado al respecto a los hechos de Carter. Es interesante también porque ellos utilizan su cargo actual también para ir generando esta construcción. Pero ¿qué pasa con los demás actores dentro de la carrera presidencial? ¿Qué pasa con Kast también desde ese ámbito? Frente a lo que pasa es que la jugada que está haciendo Carter es buenísima en ese sentido, porque sin necesidad de entrar en un tema ideológico le quita piso directamente a José Antonio Kast, porque esa es lo que espera el votante normal, no el votante ideológico de Kast. El votante ideológico de Kast está bien, va a votar por Kast, sí, va a votar por la ultraderecha, pero el votante que es el votante blando, que hoy día puede votar por Kast,
mañana puede votar por Gabriel Boric, puede votar ese votante que es el que importa para las elecciones. Vota por el que se haga cargo. Y además es interesante que también Carter confirma y reconfirma que quiere seguir siendo independiente, y ayer en una entrevista decía que él tiene el corazón de Bachelet y la eficiencia de Piñera. Ese es como su lema. Sí, no, si él está jugando el juego que no pudo jugar, que no tuvo la flexibilidad para jugar Joaquín Lavín. Yo no sé si es un juego que le permita ser presidente, porque ya le pasó a Lavín que su alcaldización y su aspiración a estar muy transversal en el sistema político le jugó en contra finalmente. Le sirvió mucho para crecer y después la derecha lo abandonó porque sentía que no defendía suficientemente los cuarteles correspondientes. Sí, entonces, pero ahí va mi pregunta, que este factor de ser alcalde hace que tomen más fuerza, o quizás no, porque lo vimos en Lavín que no funcionó. No, yo creo que en general es un pasivo. Yo creo que es un activo en el sentido de que tú rápidamente creces, pero ya vimos que todos los que venían con esa racha de alcaldes perdieron en la primaria anterior. O sea, perdió no solamente por derecha Lavín, perdió Jaude por izquierda, ambos con gestiones alcaldicias súper destacadas, y Gabriel Boric y José Antonio Kast, fuera de la política en rigor, ¿ya? Se impusieron a personas que tenían una vasta trayectoria ejecutiva a nivel local, y sin embargo con una trayectoria legislativa que normalmente uno podría decir, bueno, pero la institución menos reconocida, menos aprobada, sin embargo funcionó. Ahora hay que ver mediáticamente cómo avanza esto, porque tal como tú decías, Carter está expuesto de otra forma como Lavín o Jaude nunca se expusieron. O sea, hay gente que todavía cree que Carter está fuera de peligro en realidad, porque como que hasta el momento los narcotraficantes tampoco han pescado tanto esto, pero hay que ir viendo cómo se desarrolla la historia, porque un simple evento puede cambiar obviamente la percepción completa del país, en tanto la relación de Carter con estos demoliciones que está haciendo también de repente tenga algún tipo de contraparte por el otro lado. Y con ese votante que tú decías, Alberto, que va variando también su... No, bueno, si él recibiera alguna clase de amenaza, ataque, o, en fin, ahí sí gana la presidencia. O sea, sí. Esa es la verdad. O sea, sería un caso Bolsonaro que a última hora con el ataque. Entonces, su jugada en ese sentido es electoralmente muy buena. Yo no sé si él va a saber defender posiciones, muy distinto llevar la punta en una carrera política que ir segundo, tercero o cuarto. Mucho más tranquilo ir atrás. Y te da más juego. Y por delante es muy difícil. Vamos a ver si él en este momento que ha tomado un poco control del sistema tiene la habilidad para poder avanzar. De momento no está claro, pero las próximas semanas nos vamos a dar cuenta cómo va eso. Sí, vamos a estar conversando también contigo al respecto. Gracias, Alberto. Te pasaste un abrazo, que estés bien. Bueno, muchas gracias. Chao. Alberto Mayol, sociólogo académico, como siempre junto a nosotros. Interesante el análisis. Da para mucho, y también en una semana totalmente clave, como esta radio. Como el nombre de esta radio. Tal cual. Oye, Aldea Global, ya nos vamos despidiendo. Gracias por estar con nosotros. Mañana seguimos abordando todo lo que se maneja, lo que se conversa en esta Aldea Global. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.